Un año, decía Leo recién, me quedaba pensando, donde la actividad de comisiones fue muy intensa por tratarse de un año electoral, y los años electorales, las comisiones están creadas ya, porque se crean siempre cuando hay Ujú. recambio, o sea, se crean los años pares, a veces alguna tarda en crearse y después el año electoral no le da mucho margen para trabajar. En este caso, como se crearon bastante rápido, hay que decirlo, abril del año pasado estaban todas creadas, y este año la actividad casi no se interrumpió y pasó esto. Yo escuchaba recién a Shedlin que decía, no sé, el número de comisiones este año de salud, Sí, las veces que se reunió fueron muchas, 17, 18, creo que sí. ese número. Es mucho porque tengamos en cuenta que una comisión no siempre puede dictaminar, y que se reúna y que esté activa genera cierta expectativa, ¿no? Claro, exactamente. Por eso sí, por ahí tenés un tema. Bueno, Salud había tomado el tema discapacidad en su momento, la emergencia pediátrica también las había tomado como propias, además de algunos proyectos de resolución que van saliendo de declaración que tienen que ver con expresiones de la Cámara o de los Diputados. Hoy quedó en el tintero, decía Pablo Yedlin, un proyecto al que iban a dictaminar, pero le faltaba presupuesto. Esto de que presupuesto es un poco la comisión filtro y es la que determina si hay que poner fondos o no para que avance un proyecto de ley, si es que implica una demanda del Estado en esa materia. Decía Yeltsin, es importante porque ese tema del pinchazo que se le da a los bebés en el talón para sacar la muestra cuando nacen, para prevenir algunas enfermedades, para saber a partir de allí, de ese análisis de laboratorio, ¿Cómo lloran determina, los bebés? claro, claro, exactamente, determinadas cuestiones que tienen que ver con lo que puede ser después su salud. Bueno, si ampliaba a otra patología que podía tener, que tenía que ver con la columna, creo, y que ahora ya está más avanzada la medicina para prevenir en esos casos. Entonces, como avanzó la solución para esa enfermedad, que ese pinchazo permitiera que además de las posibles enfermedades que se detectan actualmente, sumar esta otra. Bueno, Muy eso, interesante. claro, eso dijo Yeltsin, vamos a esperar porque igual como no tenemos el aval del presupuesto y como Esto es un eventualmente proyecto de ley. es un proyecto de ley y que si tiene dictamen, igualmente el dictamen se cae el 30 de Se cae noviembre. cuando hay recambio. Claro, cuando hay recambio legislativo, cuando cambia la Cámara, y en este caso cuando termina el periodo de sesiones ordinarias, 30 de noviembre pierde vigencia y dijo Yeltsin, bueno, si presupuesto igual no le va a dar dictamen porque ahora está abocado al análisis del proyecto justamente de presupuesto 2026, dejémoslo y no le demos dictamen, pero dejemos avanzado el debate porque sería importante que salga este proyecto de ley. Termina una época, siempre que hay recambio, termina una época, y en este caso una época muy variada, que tuvimos estos 2 años, con este plantel de la Cámara de Diputados, primero con la agenda del oficialismo, que pudo ir llevándola hasta la mitad del año pasado, ley bases, recordemos, Claro. reforma fiscal. Después la oposición empezó a dar algunos golpecitos con algunos proyectos que lograba sancionar, algunos vetos que por ahí no pasaban. El año pasado terminó medio difuso, ¿no? Terminó en Exactamente, el año noviembre pasado donde fue la eso, oposición sí. no tenía mayoría y el oficialismo había sabido defenderse. Hubo una agenda del oficialismo en febrero de este año que pudo Claro, aplicarse. Pienso exactamente. en lo que tiene que ver con la suspensión de las PASO, pienso También, sí. en la agenda penal de Patricia Bullrich, que es ministra de Seguridad. Ahora, después este año empezó esta otra agenda donde la oposición directamente controló el recinto de la Cámara de Diputados, manejó la Totalmente. agenda, aprobó un montón de proyectos, logró leyes que después también logró sostener y sacarle el veto que había hecho el presidente Javier Milei. Esa dinámica también se termina ahora. Claro, eso también Entonces, exactamente. un poco lo que escuchábamos recién de Shedlin es, esto se terminó. Si la Comisión de Presupuesto no quiere un proyecto, no tiene sentido Ya está. dictaminar. Sí, 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 Lo no vamos a tenía. escuchar los próximos 2 años también. Claro, Se exactamente. terminó la Porque, etapa de emplazamiento a la Comisión de Presupuesto, porque hay que claro, eso ver si también. la oposición tiene mayoría para emplazar, si tiene mayoría en la Comisión de Presupuesto. También. O sea que creo que esa frase de Shedlin nos hizo pensar, bueno, viene una etapa nueva donde la agenda la maneja el oficialismo. Llegamos a Mañana, una sí, etapa, perdón, Mauri, sí. antes que sigas, porque va a ser año par, una agenda parecida, por lo que vos estás marcando y decimos, parecida a la del principio de 2024, donde el gobierno va marcando la agenda y el sentido. Vos decías 2024, tuvimos ley base como el principal proyecto aprobado en el primer semestre después de idas y vueltas. Y ayer habíamos dicho y habíamos planteado una duda al A ver, aire en lo que tiene que ver con el voto de Facundo Manes en la ley base. Y esto de que los violetas que ganaron en octubre están reemplazando a diputados que fueron aliados. Decíamos, Facundo Manes, yo te decía, Facundo Manes votó a favor de la ley base, vos me decías no. Yo
te digo, miré porque me quedó la duda y digo, a ver cómo votó Facundo Me vas a Manes. tirar en cara que me equivoqué al aire. Eso vas a hacer. ¿Cómo votó? ¿Por qué no se lo haces a Horacio en vos eso? No se lo haces. Votó Me lo hacen a mí. Facundo ¿Te das Manes cuenta? la ley bases? ¿Votó a favor? Yo dije que votó a favor en una placa. Yo tenía vos me pensado que votó dijiste en contra de esa lista, claro. junto con Juliano. Claro, vos estás un poco acertado, un poco no. Te digo, Facundo Manes votó en contra de la ley bases en febrero, que se votó en general, y cuando se iba a votar en particular se volvió a comisión, que Oscar Sago, en ese momento presidente del bloque, dijo volvemos a comisión porque se le empezaron a caer artículos durante la votación en particular. Cuando se aprueba en abril, en la primera sanción para enviarla al Senado, Facundo Manes se abstiene, pasó de votar en contra a abstenerse, y en junio, cuando vuelve modificada del Senado, 28 de junio la votación, Facundo Manes vota a favor después de una serie de intercambios por redes sociales, incluso con el propio presidente Javier Milei, que lo mencionó, diciéndole, a ver, Facundo Manes, ¿cómo vas a votar? ¿Qué vas a hacer? Y Manes tuitea y dice, para que no digan que obstaculizo la gestión del gobierno y para darle todas las herramientas y ver cómo le va, voy a votar a favor. O sea que el conductor de este programa se equivocó ayer. No, digo, esa sería la consecuencia. Pongo sobre la mesa, sobre todo no es porque el conductor se equivocó, digo, es para aclararle al televidente, por ahí dice, Manes votó en contra. No, estamos acá desplegando cómo fueron las tres. Votó en contra la primera vez, claro. Se abstuvo la segunda. Exactamente. Es complicado, Manes, ¿no? Porque podemos decir que hizo de todo. Claro, no le faltó que se fuera, se había una cuarta votación, se iba y completaba. Sí, había una ausencia, pero claro, bueno, me voy a quedar con las ganas de ver las placas tuyas, le aclaro que me quedo con ganas de verlas. Sí. Que es sobre la comisión de fentanilo, que se va a reunir mañana a las 11:30. Las va a tener en Bonn. Es injusto esto, pero bueno, lo voy a ver en el programa en Bonn, pero no llego. Dice que lo va a atender, vamos, pero bueno, le va a dejar el mejor. Adelantame algo, ¿qué vamos a ver ahora? No, fentanilo contaminado. Mañana una nueva reunión en la que las autoridades, Mónica Fein, socialista de Encuentro Federal santafesina, a cargo de esta comisión, tiene expectativas de que venga Mario Lugones, el ministro de Salud. Hay que decir que hoy no vino, que hoy también estaba previsto que viniera esta comisión de salud que acaba de finalizar, presidida por Pablo Schedlin de Unión por la Patria, y también se especula con que mañana no va a venir el ministro. También están invitados en la lista para hablar de esta problemática la gente del ANMAT, titulares y dirección del ANMAT y dirección de lo que tiene que ver con el manejo de los medicamentos, habilitación y todo claro, lo porque la ANMAT tiene que dar explicaciones de por qué salieron los lotes contaminados. Claro, exactamente. Como no hay una trazabilidad, hay un proyecto de ley, el newsletter Echa la Ley, que manejan tres grandes periodistas parlamentarias, Jazmín Mulorini, Débora de Urieta y Carolina Ramos, anticipó el martes de que hay un proyecto de ley que surge de esta comisión para que haya trazabilidad en el traslado de medicamentos y que sepamos por qué pueda llegar a ver digamos, cómo se contamina o quién tiene la culpa de que haya un lote contaminado. Porque la justicia lo que está diciendo es, si no hay trazabilidad, ¿a quién culpo? ¿Al médico, al último médico que puso ese lote? Sí, o sea, es complicado, ¿no? ¿Y cómo avanzó la comisión en esto, Leo? No, la comisión recibió a gente de a directivos de algunos de los hospitales. ¿Viste todas las reuniones? Vimos casi todas las reuniones. La última fue el lunes 3 en la ciudad de Rosario, justamente una de las ciudades con más casos, más involucradas, porque un par de hospitales de allí recibieron lotes importantes de fentanilo contaminado. Bueno, te decía, vinieron los directivos de los hospitales. En una de las primeras reuniones hubo tensión con algunos de los familiares porque la gente de los hospitales decía, sobre todo Hospital Italiano de La Plata, creo que fue también uno de los involucrados, de los familiares diciendo cómo ustedes no pueden desligarse del tema y decir que llegó contaminado y no lo detectaron. Desde el hospital decía, se sacó, apenas se vio el primer síntoma, se sacaron de circulación hasta que se pudo detectar que era eso, ¿no? Porque primero tenés enfermedades intrahospitalarias, tenés la posibilidad de que sea algún otro virus, bueno, hasta que llegás a la conclusión de qué es lo que te está afectando y coinciden varios pacientes que tomaron ese fentanilo en que ahí sí se da ese patrón y lo detectás, bueno, ahí se te pasa un día o unas horas, que esos son los que los familiares cuestionan, además dicen la falta de empatía o de apoyo de los hospitales. Familiares, decía, de varias ciudades, directivos, también especialistas en el tema, en lo que tiene que ver con medicamentos, producción, laboratorios, y bueno, y se esperaba la
opinión de los funcionarios para ver qué decían y cuál era su posición. Mañana 11:30 esta comisión que preside Mónica Fein se va a reunir, tiene tiempo hasta el 9 de diciembre para emitir en realidad un informe final, ¿no? Claro, tiene que emitirlo el 9 de diciembre, que es el último día de la composición de esta Cámara. De hecho, el 10 de diciembre hay algunos de los que lo integran que ya no serán diputados. Ya no serán diputados, entonces eso, tienen que claro, emitir este informe. Esto es mañana 11:30. Vamos a ver seguramente todo el detalle a las 11, me dice acá. A las 11. Qué sí, bien, impecable. bien, Diego, sí, ahí muy bien, metiendo Diego. la justa. 11 de la mañana. Hoy ya no hay más actividad de comisiones. La última fue la de Acción Social y Salud Pública. Mañana sí, pequeñas y medianas empresas a las 15 y a las 16 un plenario de pequeñas y medianas empresas También. con cooperativas, mutuales y organizaciones no gubernamentales por la modificación del artículo 2 de la ley referida a cooperativas. Esto es un proyecto que se va a tratar mañana. Hasta el 20 de diciembre se puede dictaminar. Después del 20 de diciembre... No more dictamen. 20 de noviembre. 20 de noviembre. No quiero corregirlo tanto cantando, No, pero... tremendo. 20 de noviembre porque Claro. el 30 es el final del último periodo día de del sesiones, periodo sí. ordinario y en diputados el dictamen necesita 10 días. Digamos, en realidad se puso esa fecha en el reglamento, que se puede dictaminar hasta 10 días antes del periodo ordinario. En el Senado no es así. Y acá, de hecho, hay veces que se dictamina el día anterior y un martes y al día siguiente va al recinto. Digo, si se No puede pasa por eso. Si se puede hacer en mayo, ¿por qué no se ¿Por podría qué hacer no? eso Bueno, en algún noviembre? día se puso ese reglamento, en el Senado no es así, pero bueno, acá sí, así que hay poco tiempo para dictaminar. Los dictámenes, dijo Leo recién, se caen cuando hay recambio. O sea, que un dictamen que no se trate en una sesión de la semana que viene o antes del 9 de diciembre, el 10 de diciembre se cae. Gracias, Leo, por estos minutos. Muchas gracias, Mauri. Gracias a ustedes también. Ya llega Horacio Bon. Volvemos mañana acá a las 13 en la bancada. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes.